Estamos acá por cruzar para la isla de Gigovia a conocer a, bueno, ya lo conozco yo, pero ustedes, a Juanjo Séngaro, con el que vamos a hacer algunas cosas, ¿está bien? Tiene un poema escrito en Río de Janeiro y vamos a hacer un video y bueno, vamos a cruzar en barco. Estamos acá en la isla de Gigovia con mi parcero, bueno, Vero y Juan José Séngaro. ¿Cómo se Juan José Séngaro es? ¿Qué? No sé, no me defino. No etiqueta. No me gustan las etiquetas. Bueno, en este capítulo es Caizara, Juan Caizara. Juan Caizara nos va a contar dónde vive y bueno, es lo que se va a ver ahora. Hola, mi nombre es Juan Séngaro, soy de Córdoba, de Cruz del Eje. Hace 2 años casi que vivo en Isla de Gigoia, la isla de la fantasía, la isla mágica. Tengo un café literario en la isla que se llama Café de Poesía. El Café de la Poesía nace en un momento complicado de la historia, de medio de la pandemia, coincide con momentos así turbios de la vida personal y bueno, pude encontrarme con quien es hoy mi socia y novia, es Camila Monteiro, y de ese encuentro nació el Café de Poesía, que es una unión, es un café literario. Es un lugar donde uno encuentra libros, donde se hacen encuentros de poesía, música, y está combinado con cafetería y confitería. Y bueno, la idea es esa, crear un ambiente agradable en un espacio muy tranquilo de la isla, que la isla es un lugar así bohemio, hay muchos artistas. Esto es una intervención de arte que hicieron los artistas de la isla y hay uno que es fanático de los espíritus y pintó la tapa de un disco de los espíritus. Muy loco. A ver, vamos a verla. ¿Qué es lo mejor de vivir acá para vos? El silencio, la seguridad, esas son las dos cosas que hacen la diferencia. Y el concepto de comunidad, al estar aislado, la colaboración que hay es muy buena. ¿Te conoces todos más o menos todos con todos? Todo el mundo se conoce. Todo el mundo intenta ayudar un poco. Yo cuando hice la mudanza, si la gente te ve cargando algo, te ofrecen ayuda. Tarde. El primer lugar que vine a ver era un terreno acá adentro. Metido así, iba a venir en plan de... ¿De qué? Aislamiento para escribir. Mi parte, el aporte del Café de la Poesía es la cuestión de la literatura que me trajo a la isla también en busca de un lugar tranquilo para escribir, porque acá no hay autos, no hay motos, no hay ruidos prácticamente, la gente va paseando, la vida es muy tranquila y como que encontré en la isla un lugar bueno así para dedicar mi tiempo a otro de mis sueños, que es escribir. Bueno, el libro que estoy trabajando hace ya un par de años y habla sobre las plantas medicinales, el poder de cura de las plantas medicinales que vienen del Amazonas, sobre todo en temas muy críticos que son la salud mental, depresión, ansiedad, adicciones, y es algo que acá si bien está permitido a nivel dentro de un contexto religioso, es muy tabú todavía y mi libro quieren hacer como una ficción para hacer un puente de gente que no conoce el tema, que no sabe nada, a través de la ficción mostrar un poco lo que se va haciendo desde el lado científico, del lado espiritual. Y eso es lo que me mueve, a llevar a alguien que pueda estar necesitando una solución y que quizás la tiene muy al alcance de la mano y por cuestiones culturales las tiene bloqueadas, y voy en ese camino de búsqueda permanente, de aprendizaje, de aprender a escuchar. Por eso me gusta el silencio de la isla. La isla se mueve al ritmo de los barcos. Uno sale de la ciudad, puede salir de subte
y cruza y se sube a un barquito y el ritmo empieza a bajar y uno empieza como a entrar a otra dimensión y hay mucha más contemplación. Yo a la tarde me subo a un barquito a hacer una compra y veo un atardecer y es como que me obliga a parar y a respirar y a apreciar. Bueno, me voy. Escribir me llevó a estudiar sobre cómo escribir un guión y hackear la narrativa de la realidad significa hacer un salto, como quien dice, un salto cuántico. ¿Cómo se logra eso? Haciendo cosas que uno no haría desde la razón. Doblar a una esquina contraria a la que uno dobla siempre, hacer lo que uno no haría desde la razón anclada en la racionalidad del mundo presente. Y por ejemplo, Matías subiéndose a una moto con un perro y queriendo llegar a Qatar en moto, eso para mí es una forma de hackear la realidad que no tengo dudas que lo va a llevar a una narrativa totalmente diferente y a un salto cuántico de percepción de la realidad que lo rodea. Yo pienso que queremos hackear la mente para esta misión que creo que todos la tenemos consciente o inconscientemente de evolucionar. Estamos en ese camino, es una necesidad que cuando uno la deja fluir, la energía fluye hacia afuera y se empieza a conectar y empieza a fluir en el mundo exterior, o por lo menos en nuestra interpretación del mundo exterior. Y cuando uno no deja fluir esa necesidad de crecer, es una energía que queda hacia adentro de uno mismo y eso puede a la larga hacer mal, no ser quien uno es. Yo creo que ese hackear es para ser quien tu intuición o tu espíritu te dice que sos o que viniste a ser. Por ahí leí en algún lugar que lo más difícil de la vida es ser quien uno es. Parece una cuestión bastante simple, pero ser quien uno es difícil. Requiere de mucho sacrificio, mucho aprendizaje. Y bueno, hackear la realidad es bloquear un poco el lado racional del cerebro, el hemisferio racional. Se despierta la ansiedad en nosotros porque estamos preocupándonos de algo que puede llegar a pasar simplemente por un instinto de supervivencia, que es lo que evolutivamente nos trajo hasta hoy. Y justamente el hackeo es para dejar de darle poder a ese lado y darle más lugar a la intuición. Hay muchas formas, quizás a veces uno a través de la meditación o de los psicodélicos consigue visualizar o escuchar o silenciar la parte racional, pero siempre necesitamos llevarla a la acción. Yo creo que el hackear, tomar una medida en una dirección llena de intención, nos lleva a ese lugar que nuestra alma quiere ir. ¿Cómo es el sistema con la basura? O sea, ¿cómo se organizan? Hay basura orgánica y basura descartable. La orgánica es lunes, miércoles y viernes. Se deja en la puerta de la casa y la orgánica, el descartable y lo que es restos de obra y esas cosas hay que llevarla a los decks, a donde pasan los barcos
y ahí se mete todo en un barco y lo lleva. Y acá, por ejemplo, que hay tacho de basura, o sea, pasa alguien y los va recogiendo. Sí, sí, acá está el servicio de basura igual que el de la calle, se llama Comlur, la empresa del estado de la ciudad. Yo comparo eso desde el lado de un guión a una estructura de historia que se llama La jornada del héroe, en la que es un camino lineal, porque es un camino de ida, en el cual uno nunca más retorna a su punto de salida, o quizás no retorna nunca más como quien era, y a lo largo de ese camino uno va recibiendo transformaciones o transformando la realidad a su alrededor. Y eso requiere de cada vez, para seguir avanzando, de una evolución. Porque uno nunca tiene las respuestas, o casi nunca, antes de empezar un camino. Es muy difícil uno ver todo, toda la secuencia hasta el final donde uno quiere llegar, pero sí creo que lo más importante es saber hacia dónde uno quiere ir. Y eso hace que uno se conecte y vaya en dirección empiece a crear con la acción lo que algunos llaman de sincronicidades para ayudar a llegar a ese destino que uno ya visualizó de alguna forma. Pero siempre, por más que uno tome esos caminos alternativos y esas otras rutas que no se ven, siempre uno termina llegando de una forma u otra a su destino final. Lo que sí es un aprendizaje muy grande para aprender a lidiar con esas dificultades que se presentan como dificultades, en realidad son aprendizajes. Hay que tener mucha sabiduría para saber interpretarlo y para saber continuar firme en ese objetivo, que es más o menos, es un poco la historia de este café, que empezamos con Camila, con muchísimas dudas, muy pocas certezas sobre lo que podía ser, pero sí sabíamos a dónde quería llegar, y eso nos llevó a desenvolver habilidades que ninguno tenía, habilidades manuales. Por ejemplo, la mayoría de las cuestiones que hay en el café fueron hechas por nuestras propias manos sin haberlo hecho nunca antes. No sé, una escalera que no sé si se ve ahí, la hice yo y no había hecho nunca en mi vida una escalera, un balcón. Todo lo que está prácticamente ahí lo hemos hecho con nuestras manos. Y creo que es la transformación que es lo que hace avanzar a la jornada del camino del héroe. Y creo que es lo que mucha gente está buscando y lo que otra gente tiene miedo de hacer. Tiene miedo de enfrentar esas dificultades y se está privando de una transformación que es necesaria. Yo siento que la misión creo que es evoluir, como dicen acá. Estamos acá para evolucionar primero individualmente, y para eso tenemos que aceptar un montón de desafíos, salir un poco de la zona de confort, y nos lleva a lugares como este, que para mí es un lugar mágico y no lo hubiese encontrado nunca si no salía de mi zona de confort. Este es un stand permanente de libros, de Daniel se llama, donde vos agarrás el libro que vos quieras, le dejás la plata ahí, todos los libros valen 10 reales y te llevas el libro que más te guste. Y podés donar también los libros. Y no tiene, o sea, no hay nadie cuidando, nada. No, hay otra cosa muy loca que es el sistema de correo de acá. ¿Cómo es? Llegan en la calle, los recibe una persona y los deja en el supermercado. Y pronto. Y después vos buscás, o sea... No, el supermercado ahora vamos a pasar una mesa y nadie te toca si está a nombre tuyo, nadie le toca. Y vos vas y la sacás y te la llevas a tu casa. Se llama Beco de Sal.
Arte. Mico das Artes. Oi, tudo bem? É o amigo. Esto lo pintó un artista de acá de la isla y representa a todos los animales de la isla y el mangui. Esos son los manguis que se forman, que ya los vamos a ir a ver en vivo. Esto va a ser como tipo onda, viste. Había un programa en televisión que clase turista, ¿lo vieron alguna vez? Sí. ¿No? ¿Sí? Sí. Está bueno, ¿te acuerdas? Sí. La realidad está anclada en el lenguaje, en los códigos que nosotros interpretamos de lo que es la realidad. Hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos, no cuidado, sino prestar atención, porque son órdenes que estamos dando, uno dándole órdenes al otro, o comunicándose entre sí, porque en realidad, la realidad, valga la redundancia, se interpreta dentro de la mente. Y uno puede cambiar eso, y bueno, eso es hackear. Bueno, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver los yacarés, los bichitos. ¿Y dónde están? O sea, Están en el pantano, hay una parte, esto es un pantanal, es una reserva natural, y hay una región donde están exclusivamente donde viven ellos, donde el agua se forma más, no sé, son aguas más estancadas. Uno siempre tiene el guión de su propia vida en sus propias manos. Lo que he hablado del lenguaje es uno mismo, siempre es el que escribe, siempre el viaje es hacia adentro. Todas las respuestas están adentro nuestro. Hay como algunas máximas en las cuestiones de escribir un guión, que por ejemplo cada vez que uno hace una acción en una dirección, hay fuerzas contrarias, pero por una cuestión metafísica, si se quiere, en la que uno se opone a fuerzas. Entonces cada vez que uno da un paso se crea un abismo, así se construye una historia. Que puede pasar cualquier cosa que uno la interprete como contraria a nosotros y en realidad estamos avanzando en el enmarañado de la realidad que está conectada. Entonces, para poder continuar necesitamos aprender, necesitamos dar ese paso, hacer los deberes, aprender lo que nos necesitamos aprender para llegar a ese camino. Y saber que somos nosotros siempre los que escribimos, siempre, cuando parece que no, la respuesta está adentro, siempre está adentro. Y es esa vocecita que nos habla, que casi nunca la escuchamos porque estamos escuchando tanto afuera, cosas que nos dan miedo. O sea, lo primero que escuchamos es las alarmas de la supervivencia. Pero nuestra voz está mucho más allá de eso, o sea, está mucho más allá de la mente racional. mira el pájaro allá, ¿lo viste? ¿La viste? ¿Qué pasó acá? Ahí tenés. Sí. Todos tenemos que construir nuestra jornada del héroe y entender que en cada paso que damos vamos a ejecutar y entregar cosas y vamos a recibir a cambio. Y yo creo que ahí está el poder, en entregar, porque en definitiva al final de esa jornada no es sobre lo que uno se lleva, sino lo que uno entregó. Un paso muy importante en la vida es aprender a enfrentar esa oscuridad, esas sombras que cargamos, aceptarlas y así poder tener otra visión un poco más iluminada, más clara de lo que somos en la vida. Antes de mi primera experiencia psicodélica, recibí un mensaje de uno de los organizadores que decía en portugués, porque si no me confundo, é bom se espelhar de vez en cuando na escuridão para se reconhecer e iluminar. Significa que es bueno verse en nuestra propia oscuridad reflejada para reconocerse y así poder iluminar el camino.
y abrir un poco la puerta a cuestiones que están fuera de lo que la cultura nos deja ver, y abrir esa puerta porque puede haber soluciones para personas que están pasando situaciones de soledad, de ansiedad, de depresión, y hay mucha gente que está trabajando en las sombras de alguna forma para ayudar, y que abran la cabeza a eso, que abran un poco a cuestiones culturales, porque son cuestiones que están de hace miles de años, por lo menos en Latinoamérica, y siempre han funcionado. Entonces mi consejo es que se abra un poco la cabeza en camino a entender esa oscuridad que a veces no nos deja ver quiénes somos y ser quienes somos. Gracias. Fuerza, hermanito. Gracias. Fuerza, hermanito.